Cuando no conocemos a Jesús, cuando hemos estado lejos de Jesús y sabemos poco de Él, pensamos que acceder a Él, a su atención, es muy difícil, es muy complicado, prácticamente imposible. E incluso hay una frase que dice tener un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro personal con Jesús definitivamente es indispensable para que luego podamos seguirlo. Ese encuentro con Jesús es indispensable para todo cristiano, puesto que un cristiano es eso, es alguien que sigue a Cristo, a Jesucristo. Y como somos cristianos sin conocer a quien seguimos, sin haberlo sentido, sin haberlo visto, sin haber tenido ese contacto con Él que nos ayuda a seguirlo, a tener la confianza de que está ahí, de que no está muerto y de que efectivamente nos escucha y nos ama y está pendiente de nosotros. ¿Cómo pretender que vamos tomados de su mano y que nuestras decisiones son las adecuadas si no lo conocemos? Por tanto, entonces, sí, ese encuentro personal con Cristo es primordial. Sin embargo, quienes no lo hemos tenido, o cuando no lo habíamos tenido, ese contacto con Jesús, sentíamos que era muy difícil, algo inalcanzable. Y esto me hace recordar un texto bíblico en el que iba Jesús e iba entrando a una ciudad junto con sus discípulos y otros de sus seguidores, e iban así en comitiva. Y en muchas ocasiones, sobre todo cuando Jesús ya era conocido por sus milagros, por sus sanaciones, por sus predicaciones, en los que cuando Jesús entraba a una ciudad se hacía toda una algarabía, todo un desfile, en donde por un lado estaba Jesús encabezando la comitiva, e iban sus discípulos haciéndole una especie de valla y sus seguidores atrás, y la gente del pueblo, cuando se enteraba que llegaba Jesús a su ciudad, pues salían a las calles a donde iba a pasar Jesús y se ponían y vitoreaban y querían hablar con Él. Muchos seguramente le llevaban a sus enfermos y querían que fuera a su casa, a quedarse a su casa. Y sin embargo, la comitiva pasaba porque el camino estaba definido, o sea, Jesús ya sabía a lo que iba, y entonces Él iba dirigiendo la comitiva hacia cierto lugar, hacia cierto momento importante que seguía en su vida de predicación. Entonces la gente que se acercaba pues no podía pasar por esa valla, y llegamos a este momento del que hablo, en el que pensamos muchas veces que Jesús es inalcanzable. Nosotros nos imaginamos que vamos a ver a Jesús, o de que queremos verlo, que queremos que venga a nuestra casa, que venga y toque nuestra enfermedad, que venga y toque nuestro negocio para que prospere, para que venga y toque las necesidades de nuestra familia, la de todos. Algunos va a ser de sanación, otros va a ser de un trabajo, otros va a ser de la solución a sus problemas sentimentales en su matrimonio, en su noviazgo, o alguien que no ha podido conseguir a una persona, la persona adecuada, ni siquiera para empezar un noviazgo y después pensar en un matrimonio. Sin embargo, está la familia pidiendo por esa persona de la familia
que está en el momento de casarse y que no ha encontrado a la persona adecuada, y le pedimos a Jesús, y es válido pedirle a Jesús para que les conceda una buena persona, un buen hombre con quien casarse. Claro que sí. Entonces, aspectos sentimentales y de cualquier tipo, y decimos, Jesús es quien me dice que me puede ayudar. Sin embargo, yo veo cómo está Jesús rodeado de los cristianos, y veo a aquellos discípulos, y yo me siento muy lejos de poder ser un discípulo. Y veo a los seguidores, veo en aquella comitiva que va con Jesús, Jesús inalcanzable porque está en medio de aquel grupo de seguidores, y lo van cuidando sus discípulos, y yo lejos de ser un discípulo. Y atrás de él vienen otros que son sus seguidores, ya no solo sus discípulos, sino son sus seguidores que lo conocen desde hace mucho tiempo y que ya viven conforme él dice, y yo no soy siquiera un seguidor. Soy católico, fui bautizado en la iglesia católica, pero sé muy poco de ella. Incluso a la misa, prácticamente no voy a misa, fuera de bodas, de 15 años, de uno que otro funeral, no voy a misa. Entonces no puedo decirme que soy un seguidor. Y ahora que quiero verlo, ahora que quiero acercarme, pues me doy cuenta que llegué muy tarde al desfile. ¿Y qué sucede cuando llegamos tarde a un desfile? Pues ya mucha gente está lista, ya mucha gente llegó temprano, ya mucha gente está acomodada en las calles, de tal forma que yo llego y estoy muy atrás. Y entonces, para poder llegar al frente y ver bien el desfile y poder casi palpar y tocar y ver así de primera fila, o incluso hablar a los que van en el desfile, pues tendría que atravesar toda esta muralla de gente que está antes que yo. Y entonces, ¿cómo puedo tener un encuentro con Jesús si estoy tan atrás? Si nunca lo he seguido, si estoy lejos de ser un discípulo. Sin embargo, yo necesito, sin embargo, yo quiero, sin embargo, voy a hacer lo posible por tener a Jesús en mi casa, porque es lo que está faltando en mi casa, en mi vida, en mi trabajo y en mi escuela. Y entonces recuerdo aquel texto bíblico y más adelante vemos cómo hay una mujer que tiene muchos años enferma. Y es así como nosotros cuando estamos lejos de la iglesia y de Jesús. Tiene una necesidad y sabe que Jesús es la solución, que Jesús la puede aliviar. Aquella mujer tenía flujo de sangre desde hacía muchos años y los doctores no habían podido curarla. Y aquella mujer no era de los discípulos. Aquella mujer no era de los seguidores. Aquella mujer era de las que estaban atrás de todos los que habían ido de su ciudad a ver la comitiva de Jesús. Estaba lejos de Jesús. Sin embargo, ella tenía aquella necesidad tan imperiosa que todo aquello no la limitó. Y empezó a avanzar, empezó a hacerse espacio, empezó a moverse de tal forma que pudo llegar tan cerca de Jesús como para alcanzar la orilla de su manto, la orilla del manto de Jesús. Aquel que iba rodeado de sus discípulos, aquel que iba rodeado de la gente que también quería tocarlo y que también quería tenerlo cerca, que quería tener ese encuentro personal con Jesús. No se habían limitado a verlo pasar de lejos, no se habían limitado a ver pasar a Jesús y luego a sus discípulos y luego a sus seguidores y hacer así con la mano, ¡oh, que les vaya bien! Ya lo vi, ya vi que sí hace milagros, ya vi que sí hay muchos que sanó, ya vi, sí, que les vaya bien. No, aquella mujer quería tocarlo
Y había otros también que querían tener ese encuentro, y por eso era complicado llegar hasta él. Sin embargo, lo alcanza a tocar la orilla de su manto, y en ese momento aquella mujer quedó sanada. Quedó sanada solo por alcanzar a tocar la orilla del manto de Jesús. Pero lo más importante, Jesús se detiene y dice: ¿quién tocó mi manto? Jesús se dio cuenta, Jesús se da cuenta cuando lo andamos siguiendo y cuando tocamos, aunque sea la orilla de su manto, aunque no seamos de sus discípulos, aunque no seamos de sus seguidores, aunque no hayamos llegado primero a la misa o al evento o al llamado de las campanas o al congreso o al retiro, aunque no hayamos llegado primero, el Señor se da cuenta que lo andamos buscando, y el Señor se da cuenta cuando alcanzamos, cuando nos estiramos, cuando nos esforzamos, cuando cerramos nuestros ojos y hacemos aquella oración y le decimos: Señor, te quiero en mi vida, te necesito en mi vida y no te voy a dejar ir hoy, aunque sea quiero tocar la orilla de tu manto. Eso será suficiente y yo me sanaré y mi vida cambiará y mi vida será diferente. Pero lo más importante, lo más bello de todo esto es que no solo quedó sana, sino que Jesús se detiene y dice: ¿quién tocó mi manto? Y los discípulos le dicen: Señor, esto está lleno de gente, todos te quieren tocar, nos están apretando todos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo vamos a saber quién fue? Incluso, Señor, ¿cómo tú sabes que alguien tocó la punta de tu manto? Si esto está lleno de gente. Y él voltea y la ve. Y ahí está ese encuentro personal con Jesús de aquella mujer. Nosotros necesitamos el nuestro. Necesitamos nuestro encuentro personal, por eso es personal. Es, sí, de persona a persona. Pero lo importante es que Jesús está ahí. Está esperando que aunque sea toquemos la punta de su manto. Pero se está requiriendo de nuestra persona. Nuestro encuentro personal con Jesús implica contar con nuestra persona, con nuestra decisión, con nuestro anhelo, y que estiremos nuestra mano y que le toquemos la punta de su mano, de su manto, y Él hará el resto. Él ya sabe que lo andamos buscando. Está esperando que toques la punta de su manto. No pierdas la próxima oportunidad que tengas para hacerlo. Congreso, retiro, invitación a oración, invitación a rosario, a lo que sea que te inviten. No pierdas la próxima oportunidad y en algún momento cierra tus ojos y estira la mano y toca la punta de su manto. Y Él hará el resto.